Los que nos siguen por... Bendiciones para todos. Bendiciones para todos los que nos siguen por Facebook, por YouTube. En estas escuelas de que es el espíritu del Ministerio de Generaciones Proféticas. Les bendigo ahí donde estén también. Amén. Amén. Entonces dijimos en la última clase que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, en Efesios 6:17, que revela lo que una persona es, pone al descubierto cualidades escondidas del corazón y hace que hablar de su corazón y lo conforme a la voluntad de Él. Amén. O sea, la voluntad de Dios. ¿Sí? Bien. Entonces, continuamos en lo que sería la voluntad de Él, expresada por medio de esa palabra, ¿no? Por medio de esa palabra. O en ocasiones permita que lo endurezca por rebelión. Hebreos 4, 11 al 13, Isaías 5, no, perdón, 6, 9 al 10. Esto es Hebreos. Y Isaías 66, 2 y 5. Amén. Entonces la palabra de Dios es la espada del Espíritu, como vimos en Efesios, que revela lo que una persona es, que está relacionada con el discernimiento. Pone al descubierto cualidades escondidas del corazón y hace que ablande también su corazón para que ese corazón sea formado conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Entonces, y es expresada por medio de esa palabra. O en ocasiones que permita que la endurezca por rebelión, ¿no? Isaías 6, 9 al 10. ¿Y cuál es? Hay un ejemplo claro de que haya sido endurecido su corazón ante la palabra? De Moisés con Faraón, por ejemplo. ¿Sí? Que ahí la palabra dice claramente que Dios había endurecido su corazón, ¿no? Pero esa dureza era a causa de la rebelión que había en dicho Faraón hacia la voz de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué pasa eso? Porque
ya a esa altura se había colmado la tolerancia, la paciencia, por las reiteradas oportunidades que seguramente Dios le dio al faraón para que se arrepintiera. Entonces ya la palabra desde Moisés ya estaba determinada a que tampoco se iba a convertir por medio de ella para juicio. ¿Se entiende? Bien. ¿De dónde sacamos esto? Vamos a ver, por ejemplo, la escritura ahí en Hebreos 4. Dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Creo que en esta dirección hablaba el Espíritu hoy. ¿Sí? Ahí en Isaías 6, 9 al 10, si alguno lo tiene, lo puede leer. Dice así, Isaías capítulo 6, versículo 9, y dice: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda. Fíjese que habla del corazón que entiende, no de la mente. Ni se conviertan y haya para él sanidad. ¿Por qué Dios le dice a Isaías cosas semejantes? ¿Por qué Dios lo envía a un profeta para que hable y viendo no vean y oyendo no oigan y no entiendan? ¿Qué dicen? ¿Por qué creen que Dios envía un profeta para que viendo no vean, oyendo no oigan y no entiendan? Sí, a causa de... Bien. ¿Qué significa el término dureza de corazón? Bíblicamente, ¿qué significa el término dureza de corazón? Sí, está relacionado con la obstinación. La soberbia. Pero ¿qué acabamos de leer? Que no entiendan con qué. Con el corazón. ¿Sí? Y el corazón está relacionado al corazón del espíritu. No el corazón del alma. El corazón del alma es el de los sentimientos. El corazón del espíritu es el que entiende. ¿Sí? Y desde ese entendimiento, así como el corazón natural dispersa el entendimiento a todo el resto del ser. Amén. Entonces, ¿qué sería dureza de corazón? Esa persona justamente que no entiende
lo que Dios le habla. ¿Amén? Amén. Y no entender muchas veces es por falta de interés. Porque a cualquier persona le puede costar decodificar el mensaje a lo primero que Dios le quiere decir. Pero no se queda en una posición apática y conforme con no entender, sino que busca entender, y ahí viene el entendimiento. Se preocupa, eso es preocuparse por lo que Dios dice. Hay gente que no se preocupa por lo que Dios dice. ¿Amén? Es más, hay gente que le importa más la opinión de su marido que lo que Dios dice. De su esposa que lo que Dios dice. De sus familiares que lo que Dios dice. ¿Amén? Entonces, lo que Dios dice tiene que ser una prioridad para mi vida. Entonces ahí vamos a vivir bendecidos. ¿Amén? Y ahí se comienza a romper la dureza de corazón. ¿Desde dónde? De comenzar a darle importancia. ¿Entienden ahora por qué vino el juicio contra Faraón y Egipto? Porque Dios le buscó hablar reiteradas veces para arrepentimiento. De hecho, a los faraones que estuvieron antes, en el tiempo de José, Dios no los destruyó. ¿Y qué hizo Faraón? Ni le interesó, no solamente lo que Dios decía, ni siquiera conocer a ese Dios que no conocía, distinto a Ciro, ¿ven? E inclusive a Nabucodonosor, que sí le interesó quién era ese Dios de Daniel. Y sacó un decreto para que ahora, como se había manifestado, ¿no? Todos lo respetaran al Dios de Daniel. Pero Faraón no hizo eso, sino que no solo no le interesó, sino que ridiculizó al mensajero, al profeta, y se quedó en su posición y en su obstinación. ¿Amén? Entonces que el profeta, después de que llega el colmo de la maldad, ¿sí? ¿Qué sería eso? Que se quemaron todos los cartuchos, que se quemaron. Por eso no podemos jugar con la paciencia de Dios, como Sansón. ¿Amén? Porque cuando no nos damos cuenta, las oportunidades se van quemando, y cuando se quemaron todas, entonces viene el juicio. ¿Amén? Entonces ahí se envía un mensajero, va a ser para juicio. Y aunque sea el profeta más ungido, no va a haber conversión, porque ese profeta viene para juicio. ¿Se entiende? Es lo mismo que pasó con el pueblo. Ya se habían quemado todas las oportunidades. Entonces ahora Isaías llevaba esa palabra para juicio. ¿Amén? Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Porque Dios es malo? No, es por responsabilidad del hombre. ¿Amén? Bien. El otro dije Isaías 66, 2 y 5, ¿no? Si alguno lo tiene, lo puede leer. Bueno. Dice, y mi mano hizo todas estas cosas. Así todas estas cosas fueron, y dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Sigo? Y el versículo 5. Sí. Dice, oí palabra de Jehová, vosotros, los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Y dijeron, Jehová sea glorificado, por él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Bien. ¿Sí? Entonces acá seguimos viendo de juicio, ¿no? Pero como dice el versículo 2, mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas fueron hechas, dice Yahweh, pero miraré a aquel que es pobre y humilde, no pobre de pobreza, pobre y humilde de espíritu, es otra cosa. Y que tiembla a mi palabra. O sea que la dureza del corazón está relacionada con aquel que menosprecia la palabra de Dios, la amonestación. ¿Sí? Porque, ¿qué fue lo que pasó con Faraón? ¿Y cuándo pasa esto? Cuando Dios habla,
pero la persona no recibe porque ella en su sabiduría cree que tiene la posta. Y nadie va a aceptar una verdad si cree que tiene la verdad. Y eso es dureza de corazón. ¿Amén? Amén. O sea, si la tiene por estar en Dios, que es la verdad, está bien, en eso tengo que ser inamovible. ¿Amén? ¿Sí? Pero todos sabemos que alguien, por ejemplo, como Faraón, lejos estaba de estar en la verdad, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, exactamente. Entonces, vieron que hay gente que muchas veces está equivocadísima y niega y no admite su verdadera condición. No sabemos si elige creer una fantasía o no quiere reconocerlo, o cuál es el tema, pero todo el mundo se da cuenta, pero ella lo niega. Bueno, entonces a veces pasa que Dios va y le habla sobre un mismo asunto, y por esa obstinación, ¿sí?, llega un momento donde se queman todas las cartas y viene el juicio. ¿Sí? Eso es lo que está hablando. Cuando ya llega el colmo, ¿sí?, la tolerancia y la paciencia de Dios. ¿Se entiende? ¿Ven? Nosotros no podemos agarrar, si reconocemos una vez que es de Dios, de las diversas formas que tiene Dios de hablar, y acostumbrarnos a que Dios no tenga que hablar 20 veces para que hagamos algo. No podemos jugar con eso. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ya donde sea, más de una vez, dos, ponele si no estabas seguro y quisiste tener confirmación, pero ya entonces es rebelión, es obstinación, es capricho del nene chico. ¿Amén? Amén. Y esas cosas el Padre las va a quebrantar. ¿Amén? Amén. Pero muchas veces puede ser muy duro, como le pasó a Sansón, que terminó hasta sin ojo. ¿Eso tenía que haber pasado? No. ¿Era lo que el Padre quería? Tampoco. ¿Sí? Pero por la dureza de su corazón, terminó sucediendo eso. ¿Amén? Lo mismo que Faraón. Y tanta gente, ¿no?, que murió ahogada en ese momento. ¿Sí? Ahora, ¿que Dios quería que las cosas terminaran así? No, seguramente no. Porque fíjense que los otros faraones también eran egipcios y demás, pero fueron benditos a causa de haber reconocido y tratado bien al pueblo de Dios. ¿Sí? Y haber oído la voz de Dios a través de un profeta. Pero no fue así con Ramsés, ¿verdad? Y ahí se terminó el imperio. ¿Amén? Amén. Bien. De hecho, los egipcios, contrarrestando al espíritu de la profecía, ellos las decisiones que tomaban eran por el espíritu de Pitón. Por eso las ciudades granero, que eran construidas a base de la mano de obra esclava, una se llamaba Ramsés, por uno de los dioses de los egipcios, Ra, y la otra Pitón. ¿Sí? ¿Cómo vivían los hebreos? Oprimidos por Pitón. En todos los aspectos. Algo comparativo a cómo estaban los judíos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces, obviamente, como el Padre no va a intervenir en algún momento con juicio. Una vez que varias veces les advirtió, ¿no? Una vez que decidió hacerlo y le advirtió varias veces, bueno, ya llegó un momento que entonces intervino con juicio. Así pasó en Roma, así pasó con Grecia, ¿sí? Y así pasó con Egipto, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el Padre no iba a intervenir si las decisiones que se llevaban a cabo desde el imperio egipcio eran desde la voz de las tinieblas. ¿Amén?
siempre los gobiernos buscaron consultar a algo que le pudiera decir lo que iba a pasar a futuro o si estaban tomando la decisión correcta. Ese algo era desde una voz del plano espiritual. Cuando lo vemos que todo funcionaba alineado y los gobiernos hacían lo que Dios quería, era porque había una unción o un profeta que podía transmitir y conectar eso al rey con lo que Dios decía. ¿Sí? Del lado de las tinieblas funcionaba de una forma paralela. Estaba algún espíritu que tenían como el patrono de esa nación, ¿sí? Y el ejército y todo se encomendaba a esa nación, a ese, espíritu, ¿sí? Y las decisiones las tomaban los gobernantes por la voz de ese espíritu, ¿sí? Bueno, algo así pasaba en Egipto. Entonces se torna, ¿sí? Un juicio contra los principados que a través del hombre gobernaban en Egipto, ¿sí? Y entonces Dios dio oportunidades hasta el cansancio de que dejaran de hacer sus malas obras, pero ningunearon a la voz de Dios. Amén. ¿Y qué pasó? Bueno, ya conocemos la historia, cómo terminó, ¿verdad? ¿Se entiende? Pero tengamos en cuenta eso, ¿sí? Que Dios no es que odiaba a los egipcios, sino que fue un juicio por sus malas obras. ¿Qué hubiera querido Dios? Y así como pasó en los tiempos de Noé, que a través de Noé, más allá de que Dios lo encontró a él justo, le dio chance a todos que entraran en el pacto. ¿Sí o no? ¿No es lo que dice Génesis? Y por la mala decisión de la gente, ¿no? Llena de iniquidad, que no solamente que no aceptaron, sino que se burlaron, ¿sí? Y murieron todos en el diluvio. Eso es algo que tenemos que tener bien en claro. No es que Dios tiene maldad y es destructor. No, Dios te da la oportunidad, pero el hombre decide una cosa o la otra. Amén. Claro, Dios te dice, hace esto porque es lo que va a bendecir tu vida. Y no hagas aquello porque no te va a generar una buena consecuencia. O deja esto, ¿sí? Y el hombre decide porque Dios no lo va a obligar. Pero en esa decisión, tenés bendición o tenés maldición. Amén, vida o muerte. Vivimos con eso. Amén. Por eso tenemos que procurar ser lo más dependiente de su voz. Amén. Amén. Bien. Entonces, eso es lo que nos dicen estos tres pasajes, ¿no? A continuación, esta espada del Espíritu que sabemos, ¿no?, que es la palabra de Dios. Pero para que la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, sea mi espada, entonces no tiene que ver con que yo tenga la Biblia ahí al alcance de la mano, o en mi mesa de luz, o solamente de que la lea. Es necesario que la lea, pero para que la espada esté en mi espíritu. ¿Se entiende eso? Por eso es importante el tener una vida de lectura, porque de tener una vida de lectura, la lectura va quedando en mí. ¿Cuántos pasajes nos sabemos de memoria de haberlo leído tantas veces, de haberlo escuchado tantas veces en tantas reuniones? Entonces, cuando ya lo sabemos de memoria, podemos implementarlo en las oraciones correctas. ¿Sí? Entonces, cuando eso está alineado con que lo creemos y implementamos la palabra justa en la oración por el motivo correcto, entonces ahí se hace espada del Espíritu. Amén. Ahí se funde, y cuando sale de nuestra boca, ¿sí?, es la espada, es la palabra de Dios
que está en mi espíritu. Ahí yo la tengo en mi mano. ¿Se entiende? ¿Sí? Si no, está siendo la espada de Dios, está en la mano de Dios, pero no está en mi mano espiritual. ¿Sí? ¿Se entiende eso o no? Amén. Entonces no es solamente tenerla, tener una Biblia, no es solamente leerla, ¿no? Sino indagar, meditar en ella para tener la revelación, ¿sí? Que esté en mí, que esté dentro mío. Esa palabra para usarla, lo que es adecuado de toda la Escritura para el caso que estoy orando. Entonces ahí sí sale de mí una espada del Espíritu. Ahí sí yo tengo la espada del Espíritu. ¿Amén? Amén. Bien. Porque hay gente que solo la tiene físicamente y hay gente que solamente la lee, pero no la implementa. Una espada no va a cortar si está siempre en la vaina. ¿Amén? Una espada no va a cortar si la tengo ahí colgada en la pared de mi casa. Una espada va a cortar cuando yo desenfundo y la uso de la manera que la tengo que usar. ¿Amén? Pues ahí está la diferencia. ¿Sí? Bien. Entonces, esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, predice con claridad el juicio adverso al rebelde. Y puesto que está puesto que esta tiene que cumplirse, la realización de ese juicio se asemeja a la acción del fuego sobre la paja. Realización. Se asemeja a la acción del fuego sobre la paja.
Sí, se asemeja a la acción. Se asemeja a la acción del fuego sobre la paja. Bien, ¿puedo borrar? ¿Sí? Continuar. Y la de un martillo que desmenuza la piedra. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Jeremías 23. Jeremías 23. 28 y 29. Y 29. Bien, el Mesías. El vocero principal. De Dios. O sea, recordemos que Él es la palabra de Dios. Proclama los mensajes de juicio divino. Y está autorizado para ordenar Escuchábamos que no quisiera ganar. Escuchábamos que no la ejecución de ellos. escuchábamos una voz en la
Sí, estaba, se escuchaba. Sobre aquellos Profesor, no hay una chica que está copiando. que son juzgados. Bien, este significado vemos en los textos No, mami lo dijo. Pasame la tarea después. que dicen Y mire, se lo echó. que acabará con sus enemigos por Ella, por el espíritu que es la fuerza activa de su boca. Abuela, ¿tenés líquido? ¿el líquido tenés, corrector? Tomás. Gracias. Avísame cuando termine, así termino de copiar los pasajes. Bien, entonces, dijimos, esta palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, predice con claridad el juicio adverso del rebelde. Escuchen ahora. Y puesto que está con... esta tiene que cumplirse, vuelvo a leerlo desde arriba. Esta palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, espada del Espíritu, predice con claridad el juicio adverso del rebelde. Y puesto que esta tiene que cumplirse, la realización de ese juicio se asemeja a la acción del fuego sobre la paja. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay fuego sobre paja? Se consume todo. Exactamente. Entonces así vienen generando los juicios de Dios. ¿Sí? Y la de un martillo que desmenuza la piedra, ¿no? Como está en Jeremías 23, 28 y 29. ¿Sí? Entonces el Mesías, Yeshua, ¿no? Es el vocero principal de Dios, es el espíritu de la profecía. Todo profeta profetizó, profetiza y profetizará por su espíritu. ¿Sí? Entonces, él es el espíritu de lo profético. Hablamos recién que desde tiempos remotos y antiguos todo gobierno
recurrió a poderes misteriosos, ocultos, poderes espirituales, para tener revelación, encomendarse en guerra, saber si iban a ganar o no una batalla, saber si tomaban esta decisión o no. Los griegos tenían el oráculo de Delfos, ¿sí? Donde estaban las famosas pitonisas. Los romanos también tenían su oráculo. Los egipcios, bueno, ya les decía, ¿no? Entonces escuchen, lo que era paralelo al espíritu de la profecía, ¿sí? Era un espíritu de las tinieblas. Un espíritu que lo llaman de lo oculto o del ocultismo. Un espíritu demoníaco que lo que busca es imitar lo ideal, que es lo profético. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Se entiende? Muchas veces, como Satanás es un imitador, van a ver cosas parecidas en el funcionamiento, pero no es lo mismo. Y lo más diferente de todo, ¿qué sería? ¿Qué sería lo que determina? ¿Sí? La revelación de un lado y del otro. ¿Qué sería lo que determina si algo es verdadero o falso, si está bien o está mal? Si va a generar maldición o bendición. El espíritu que se invoca. El espíritu por el cual viene la revelación. ¿Sí? El espíritu por el cual se hace desde la información que da ese espíritu. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí o no? El espíritu. Lo que determina si algo está bien o está mal en cuanto a lo que estamos explicando, en el contexto de lo que estamos explicando, es el espíritu que trae la revelación. ¿Se entiende? Una misma persona puede sustraer información del mundo espiritual, de un espíritu o del otro. ¿Estamos? Entonces, los imperios que vinieron en algún momento, juicio de Dios, ¿sí?, se estaban guiando en todo lo que hacían por esas tantas aberraciones, por esas tantas atrocidades. ¿Ustedes quién les parece que le daba las indicaciones de lo que tenía que hacer Hitler? Un espíritu, claro. Los diablos, el espíritu. Sí, pero un malo. ¿Entiende? Claro, sí, bueno, pero un espíritu del mundo espiritual. Sí, pero De maldad. ¿Sí? Y Hitler, ¿no? Así como fue Napoleón en su época también, lo ejecutaban en el plano físico. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces nosotros, esto es determinante entenderlo, porque nosotros como gobernantes del reino de Dios, si entendemos de verdad que somos reyes y sacerdotes, entonces tenemos que así el sacerdote entraba al lugar santo y el sumo al lugar santísimo, que en el templo antiguo era donde captaba la revelación de Dios. ¿Sí? Bueno, hoy en día no hace falta entrar a una habitación física. Hoy en día eso está en nuestro interior. ¿Sí? Pero está la adoración y demás, por la cual captamos, canalizamos lo que Dios dice. Para eso ejecutar. Amén. ¿Se entiende? Son las puertas. ¿Se entiende? Entonces así contrarrestamos, y eso está bien, ¿no? Porque es del espíritu de la profecía, que es nuestro Mesías mismo. ¿Se entiende? Amén. ¿Amén? Amén. Cuando hablamos de Yeshua, para muchos conocido como Jesús, pero el verdadero nombre es Yeshua, ¿sí? Como para la mayoría es el Cristo, pero el verdadero nombre es Mesías. El nombre correcto, específico, porque ahí hay precisión, ¿sí? Hablamos no solamente de un hombre histórico, hablamos de un espíritu eterno. ¿Estamos bien? Amén. Hablamos no solamente de un hombre que hace algo importante que hizo hace 2000 años, ¿sí? Hablamos de un ser que vive en espíritu en nosotros, que estamos llamados a vivirlo y reproducirlo a ese ser, y que también es una dimensión, ¿sí? Porque no nos olvidemos que hace aproximadamente 2000 años él tomó forma de hombre para un propósito, pero ya existía antes de tomar forma de hombre. ¿Estamos bien? ¿Sí?
Bien, entonces, ¿y cómo existía? Podemos hablar toda la noche, pero una de las tantas formas que existía es siendo el espíritu de la profecía. Amén. ¿Amén? Amén. Por lo tanto, por medio de quien Dios, en forma de Padre, entendemos, ¿no? Que cuando hablamos de Dios, hablamos en sus forma y aspecto de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, por medio de quien entonces el Padre le revela a Abraham todo lo que iba a pasar con su descendencia y que iba a tener descendencia y lo que iba a pasar con su descendencia 400 años para adelante. ¿Por medio de quién se lo revela? ¿De qué espíritu? Santo. Sí. Pero de Dios. ¿Y quién es ese espíritu de revelación? El Mesías. Exactamente. ¿Ven? Y así, ¿no? Entonces, así pasó con David para tomar las decisiones importantes. Así pasó con Samuel. Así pasó con Débora. Así pasó con Josué. Así pasó con Moisés. ¿Sí? Con Elías. Sí. Entonces, a ver, y con cada uno de esos hombres de Dios que en su momento estuvieron en gobierno o afectando directamente al gobierno de una nación, no de un ministerio, transmitían ese mensaje desde el espíritu de nuestro Mesías mismo, porque Él es, cuando el Padre habla, ¿sí? Ese sonido es Él, esa potencia es Él, ese mensaje es Él. ¿Se entiende? El mensaje de Dios, la palabra de Dios, tiene personalidad y persona, y es la persona de nuestro Mesías, que hace que cualquiera que profetiza, ¿sí?, en su espíritu sea por Él. ¿Estamos? ¿Ahora? Entonces Él es mucho más que un hombre encerrado en el cuerpo humano, es un espíritu. Amén. Y ese espíritu está en vos, está en mí, está en vaya a saber cuántas personas a la vez. ¿Se entiende? Y eso hace posible que varias personas al mismo tiempo puedan tener la misma revelación, porque el mismo espíritu se los habla, se los revela. Amén. Bueno, las tinieblas tienen una imitación por ahí, que es un espíritu, por ejemplo, de adivinación, ¿no? Como el de Pitón que estábamos hablando, que también les da información, o otros espíritus, ¿entiendes? Zeus, en su momento, ¿no? Y tantos otros, ¿sí? Bien. Alguien que busque entonces 2 de Tesalonicenses 2:8. ¿Lo leo? Sí, ¿lo tenés? Sí. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Bien, entonces siempre hablamos las cosas espirituales a lo espiritual. Yo, si alguien hace una maldad, yo no voy a poder resolver las cosas con los puños y los pies. Yo tengo que, o sea, como poder lo puedo hacer, pero no voy a resolver lo que tiene que ser resuelto. Porque esa persona lo que esté haciendo, lo está haciendo por una conexión espiritual que le está usando. Entonces, para yo cortar la raíz del árbol, tiene que ser con la espada o el hacha espiritual. ¿Qué sería eso? Y La palabra. espíritu contra espíritu. La ¿La palabra? ¿De qué estamos hablando? El Espíritu. ¿Qué estamos hablando que es la espada del espíritu? La palabra de Dios. Exactamente. ¿Sí? Entonces, hay tanta gente que se hace tanta mala sangre por los diablos del marido, de la esposa, del hijo, del nieto, del hermano, por no usar la palabra como tiene que usarla. Y la palabra no es estar diciéndole todo el tiempo lo mismo. Si ya se lo dijiste una vez, ya lo recibió. Si no lo deja de hacer o algo por algo no lo hace. ¿Sí? Entonces, ahí tengo que, en oración e intercesión, usar la palabra. ¿Amén? Lo espiritual con lo espiritual. Si me voy a agarrar trompada con los diablos,
o apuñalada, tiene que ser con las armas espirituales, no la puedo hacer con las armas naturales. Es como cuando íbamos al colegio, que no podíamos sumar litros con kilos, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que pasar todo a un lado o al otro. Pero entonces ahí sí. ¿Sí? Entonces en este caso, resolver todo desde lo espiritual. ¿Amén? Amén. ¿Cómo lo resuelvo de lo espiritual? Con oración. Con la oración. Sí, ¿y qué hago en la oración? Hablas. Ahora, Palabra. con la palabra del Espíritu. Precisa. Amén. Bien. Entonces yo con la palabra, como acabó de leer Sergio, yo estoy trayendo a reproducción al Mesías que trae juicio. Amén. ¿Se entiende eso? Estoy trayendo a reproducción la espada que sale de su boca y que derrota a todos sus enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? ¿La junta de nuestros hijos son nuestros enemigos? ¿Nuestros hijos son los enemigos? No. ¿Nuestro marido? A veces parece, ¿verdad? Pero no. Los enemigos son invisibles, son espirituales. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, atacar lo espiritual y vas a ver que parece que la misma persona es otra persona. Pero si no, está complicado. Si lo mataba, va a ir preso. Y no va a cambiar nada. Bien, Isaías 11, 3 y 4. Y Apocalipsis 19, 13 al 16. Y 19. Bien. ¿Quién busca Isaías? Acá ya lo tengo. Bueno, ¿y quién busca Apocalipsis? ¿Quién? Ahí busco. Bueno. ¿Qué dice el de Isaías? Y le hará entender que la gente, en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni oirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad con los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Bien. ¿Desde dónde venía el juicio? Desde De la su boca. palabra. Exactamente. ¿Mm? Y Apocalipsis, ¿qué dice? Está vestido con una vestidura empapada en sangre y su nombre es el Logo de Dios. Sí, pero la mía tiene otro. ¿Está bien? Sí, el más moderno. El Logos de Dios. ¿Sigo el 14 también o Sí. salteo? No, pará. Sí, 13 hasta Al 16. 16. Y después el 19. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las pastoreará con vara de hierro. Él pisa el lagar de vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en la vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para hacer la guerra contra él, contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Bien. ¿Y en el 20? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y a los que la adoraban, y a los que adoran su imagen.
Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y el 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montado en el caballo, y todas las aves fueron saciadas con la carne de ellos. Bien. El 21 era más que nada, ¿no? Le hablaba de la espada. Del juicio. ¿Sí? Bien, entonces, ¿quién es el que juzga? Dios. ¿En qué aspecto? ¿A quién le dio la capacidad de juicio? Al hombre. ¿Pero en qué parte de espíritu? ¿Qué dice la Escritura? Es clara en eso. ¿A quién le dio Dios la capacidad de juzgar? ¿A quién le determinó la autoridad de juzgar? ¿A todo hombre? No. Está alineado con él. Al que está alineado con él. ¿Por qué? ¿Qué tiene el que está alineado con él que puede juzgar? Tiene la palabra. Al hijo, exactamente. Al hijo le fue dada la autoridad para juzgar. ¿Sí? Y todo el que tiene al hijo, por lo tanto, dice la Escritura, que juzgaremos hasta los ángeles. ¿Qué quiere decir juzgar? Obviamente no vamos a juzgar a los ángeles leales, ¿verdad? ¿De qué ángeles estará hablando? Los bicharracos. Además, Exactamente. ¿Y de qué manera uno va a juzgar entonces? por la palabra. Por la palabra. ¿Cuándo uno puede juzgar a un poder de las tinieblas con la palabra? Como la palabra está en uno, primero. Sí, desde ya, si no lo puedes hacer. Cuando el Espíritu así te lo indica. Sí. ¿Se entiende? Pero cuando uno reprende, entonces, ¿qué está haciendo? Juzgando. Está juzgando. ¿Amén? ¿Se entiende cómo desmistificamos todo esto? Y no lo trasladamos a un día futuro, sino al diario vivir. Por lo tanto, ¿por qué sigo oprimido de las tinieblas? Porque no juzgaste. Porque no juzgaste. ¿Amén? ¿Por qué me siguen cacheteando los mismos diablos? Porque no juzgaste. ¿Amén? Y para juzgar, es como dice el profeta Jaime, yo no puedo en la guerra tirar flores, ir y tirar flores. En la guerra yo me tengo que mantener violento. Hay gente que se violenta con los seres humanos, pero no con los diablos. No es con los seres humanos, es con los diablos. ¿Amén? ¿Amén? Ay, que me agarra acá y que me agarra... ¿Y por qué no te levantás en guerra y te rebelás contra que te sigan oprimiendo lo mismo? Pasa que tenés que estar desligado de ese diálogo, porque si no el juicio también te cae sobre vos por tenerlo. Sí, pero si yo no comienzo a implementar la palabra para desligarme de él, ¿cuándo me voy a desligar? Pero primero tenés que... Y eso ya es guerra, ya es un nivel de guerra. Porque estoy usando la palabra para cortar las ligaduras. Amén. Los vendajes de muerte. ¿Se entiende? Amén. Después lo que vos decís sí tiene que ver con una guerra, por ejemplo, territorial. O para ir a juzgar a ese demonio que está oprimiendo a alguien más. Sí, si no lo hice primero conmigo, va a tener consecuencias. Amén. Pero si no lo empiezo a juzgar en mi propia vida, para no tener nada de él en mí, ni yo estar en nada de lo que es de él, entonces, ¿cuándo lo voy a poder hacer por alguien más? Si el Padre me llama no solamente a hacerlo por mí, sino me llama a liberar las naciones de la tierra. ¿Cuántos saben que el Padre nos ha llamado a liberar las naciones de la tierra? Amén. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿O es para algunos que dice la Escritura? No, para todos. ¿Amén? Entonces tengo que empezar cuanto antes por mí para poder cumplir el propósito. Si no sabías cuál es tu propósito, ahora te revelo una parte: liberar las naciones de la tierra. Amén. Sanar a los enfermos. Exactamente. Echar fuera demonios. Exactamente, todo es parte de eso. ¿Amén? Bien, vamos a orar. ¿Sí? Amén. Padre, te agradecemos por esta reunión que hemos tenido hoy. Amén. Padre, más que una reunión,
este maravilloso momento que hemos experimentado hoy, al poder conectarnos con vos, a poder, papá, fundirnos en tu presencia, a poder recibir tu voz para poder reproducirla. Cuando me refiero a recibir, no me refiero a la persona de la voz que ya la recibimos, sino que me refiero a oír lo que estás hablando para poder transmitirlo. Amén. Gracias, papá, te damos por toda la luz que nos has permitido encontrar acerca del Espíritu, de qué es el Espíritu. Padre, hoy estamos viendo, hoy y la reunión anterior, que tu Espíritu también es tu espada. Amén. Cuando tu palabra está conectada con ese Espíritu, entonces se transforma en la espada de dicho Espíritu. Entendemos que tu Espíritu tiene una espada y estamos aprendiendo a cómo hacer uso. Amén. Papá, dependemos de tu ruaj, de tu Espíritu, para hacer uso correcto de esa espada. ¿Cuándo lo debemos hacer? ¿De qué manera? ¿Y qué tipo de espada? Entendemos, papá, que siempre que hablamos de la espada del Espíritu, hablamos de tu palabra y de tu Espíritu. No de muchos ni de otros. Pero tu palabra es muy amplia y es muy rica. Y tu Espíritu también lo es. Y tiene muchos aspectos y muchas dimensiones. Por eso dependemos de vos para usar el correcto, en el momento correcto y de la forma correcta. Abrimos nuestro ser para que se funda tu palabra y tu Espíritu en nosotros y sea parte de cada uno de nosotros mismos y desde cada uno al ministerio en forma general. Gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos, te honramos, papá. Bendecimos, papá, a través de la ofrenda, la vida de cada uno. Padre, cada uno con la ofrenda sabemos que estamos fundiéndonos en la revelación, en la palabra, en lo que fluye de vos desde tu Espíritu. Con el portal que abrimos, complementando la adoración, porque la ofrenda también es adoración. Para los rompimientos que fueron con ofrenda de nuestros antepasados de las tinieblas, con las tinieblas y con dinero. Todo eso, Padre, tenemos el entendimiento que hacemos con nuestra vida de ofrenda. No con una ofrenda, sino con nuestra vida de ofrenda. Amén. Gracias, papá. Te amamos y te bendecimos, Rey de Gloria. Sea tu shalom que se ha manifestado hoy permanentemente en cada uno, procesivo y progresivamente. Hecho está y consumado es. Amén.